the reptilians really came into control and started to be able to manipulate what was going on the face of the planet about 6,000 to 7,000 years ago. Este es un documental épico que desentraña los secretos más profundos y ocultos del gobierno, revelando una trama cósmica que ha estado en juego durante milenios. A través de entrevistas con insiders, testigos de alto nivel y expertos en ufología, el documental nos lleva en un viaje fascinante hacia lo desconocido, desde antiguas civilizaciones hasta programas espaciales secretos, la existencia de vida extraterrestre, tecnología suprimida y conspiraciones globales que han estado operando en las sombras de la sociedad. Con imágenes impactantes y testimonios reveladores, la película desafía nuestras creencias y nos lleva más allá de los límites de nuestra comprensión. Antes de iniciar, suscríbete y comencemos con Above Majestic. Todo inicia con la narración de Robert Oppenheimer, padre de la bomba atómica, quien se inspiró en el poema Trinidad para nombrar la primera prueba del arma que pondría fin a la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, Oppenheimer recuerda que tras la detonación, algunos pocos rieron, otros lloraron, pero la mayoría permaneció en silencio. Fue entonces cuando recordó la línea de un texto hindú donde el dios Vishnu intentó convencer a un príncipe de cumplir con su deber, adoptando una forma con múltiples brazos para luego presentarse como la muerte, el destructor de mundos. Comienza el reloj atómico. Este episodio nos presenta a David Wilcock, un escritor y presentador de televisión. Él procede a contarnos que cuando se realizó la prueba Trinity y Oppenheimer dijo que la humanidad ya había atravesado esa prueba. Estaba hablando desde una perspectiva informada. Resulta que en antiguos textos de la India hay una referencia a un rayo de hierro cargado con la luz de 1000 soles, que también describe la enfermedad por radiación en las personas, las sombras que quedan plasmadas luego de la luz. Estos escritos describen que esa cultura tenía conocimiento sobre naves antigravitatorias llamadas vimanas, capaces de volar sin producir sonido alguno, de atravesar montañas y comandadas por seres humanoides de piel azul, como el dios Krishna, más grandes que las personas promedio, con habilidades extraordinarias. Además, los escritos hablan de seres reptilianos llamados Rakshasas, que se traducen como serpientes. Incluso hoy en día, en los templos de la India, se pueden encontrar estatuas de seres llamados nagas, mitad humanos, mitad serpientes. Oppenheimer era consciente de que la bomba desató un antes y un después, ya que previo a eso, figuras como Thomas Edison, Marconi y Tesla, entre otros, contribuyeron a hacer emocionante la vida de las personas. Como ejemplo, los sótanos de hielo fueron reemplazados por refrigeradores eléctricos, las luces eléctricas permitieron que la vida nocturna aumentara, y así sucesivamente hasta llegar a la televisión. El mundo empezó a transportarse grandes distancias en poco tiempo gracias a los ferrocarriles, los automóviles dejaron atrás a los caballos y todo era perfecto hasta que de repente, la bomba atómica hizo que la tecnología chocara contra una pared que gritaba que ya no se podía confiar en los instrumentos a su alrededor. Incluso las lámparas podrían ser utilizadas como método de destrucción. Corey Goode continúa contándonos cómo la explosión de la bomba atómica terminó actuando como balizas para distintas razas extraterrestres cercanas. El pulso de energía producido con la explosión envió una señal que se retroalimenta a través del espacio-tiempo, puesto que el universo está conectado a través de filamentos electromagnéticos conocidos como la red cósmica. Por ello, cuando la bomba fue lanzada, se envió el mensaje de que la humanidad estaba en un nivel avanzado de tecnología y espíritu. Wilcock menciona que varios informantes con antecedentes militares y corporativos creíbles aseguran la aparición de naves extraterrestres en instalaciones de misiles nucleares para desactivarlos. Así vemos cómo el capitán Robert Salas, antiguo teniente de la Fuerza Aérea en Montana en 1967, cuando estaba a cargo del lanzamiento de misiles como el balístico Intercontinental Minuteman I, declara que la tarde del 24 de marzo, mientras su comandante estaba en un descanso programado, recibió una llamada reportando objetos luminosos no identificados sobrevolando las instalaciones. El militar Dan Willis relata cómo las naves simplemente desactivaron los misiles. Cuando esto ocurrió, los guardias de la superficie observaron un platillo rojo brillante en el cielo, que luego voló 64 kilómetros hasta otra base para desactivar también sus misiles. Además, revela que tiene conocimiento de que el suceso se repitió en el Reino Unido. Wilcock menciona que los informantes Bob Dane y Pete Peterson revelaron que en 1990 todas las ojivas nucleares de Estados Unidos y la Unión Soviética se derritieron por completo, volviéndose radiactivamente inertes e incapaces de seguir una trayectoria recta. También se registra que durante un reconocimiento de un lago seco de Oregón, la Fuerza Aérea logró fotografiar un grabado en el desierto de 330 metros de ancho, lo cual dejó perplejos a todos los militares y expertos, ya que a pesar de la búsqueda no se encontró ningún rastro de huellas
presencias de máquinas u hombres, este fenómeno no es único, ya que fue replicado en diferentes partes del mundo, como los círculos de los cultivos. Aquí Wilcock señala que se asemejan a las mandalas, un símbolo de la mente cósmica, del creador y del origen del universo, y todas sus apariciones son un mensaje de que algo se aproxima. Ahora hablemos de la industria militar compleja. Continuamos con el discurso del presidente David Eisenhower, quien le advierte a su nación que debe protegerse de la adquisición de una influencia injustificada, sea buscada o no, por el complejo militar, pues el peligro está latente y nunca deben permitir que esto limite sus libertades democráticas. Luego Laura Eisenhower, nieta del presidente, revela al mundo que fue reclutada para abandonar el planeta en 2006, y todo indica que su misión está relacionada con la creación de colonias en Marte y otros planetas. Además menciona el poderío militar para influir en las personas y se evidenció con el descubrimiento de la infiltración del proyecto Paperclip en el gobierno y el MK Ultra, entre otros sucesos. Por ello, Laura siente orgullo por el discurso de su abuelo, y si ahora puede hablar con libertad de ciertas cosas es gracias al decreto firmado en 1947. Willis explica que en 1955 la administración de Eisenhower se vio obligada a un tratado de rendición con una fracción nazi, y uno de los testigos fue Lofgren, un general cercano al presidente. Cuando se firmó el tratado, Nelson Rockefeller reconstruyó las operaciones de la CIA y la MJ-12, dejando al gobierno fuera de sus decisiones. En ese momento, la base de la Fuerza Aérea en Ohio se trasladó al Área 51, y fue entonces cuando Eisenhower comprendió que no tenía el control, ya que se le negó el acceso. Solo cuando amenazó con invadir el Área 51 con el ejército de Colorado pudo entrar para descubrir varias naves extraterrestres de origen alemán sometidas a ingeniería inversa. El periodista Jordan Satter cuenta que los alemanes obtuvieron su tecnología previa a la guerra gracias a una canalizadora llamada Maria Orsic, una telépata que descifraba mensajes, planes y esquemas extraterrestres para crear una nave antigravedad. La información primero llegó a manos de la sociedad ocultista Brill en Alemania, la cual luego se esparció a otras sociedades. Debido a que estaban más interesados en estos avances aéreos que en lo terrestre, los alemanes estaban perdiendo la guerra. Decidieron llevar esa tecnología a la Antártida, ya que a fines de la década de 1930, los nazis enviaron un grupo expedicionario a la Antártida, el cual descubrió una región bajo el hielo creada por calor geotérmico de los volcanes. Debajo de estas áreas, encontraron el lugar perfecto para construir bases submarinas y también un puerto espacial masivo. Esto sería entregado a los estadounidenses después de la guerra, quienes continuaron las investigaciones. Así, en 1950 se firmó un tratado que establecía que la Antártida solo sería utilizada para investigación pacífica. Desde entonces, la humanidad lleva a cabo el proyecto Iceworm desde 1960 en Groenlandia, donde los estadounidenses construyeron la base ICBM oculta bajo el hielo, y se sabe que en ese momento comenzaron a desarrollar la clonación humana. Wilcock nos dice que el 9 de diciembre de 2015, William Tompkins lanzó su libro y fue allí donde lo conoció, ya que es un hombre que fue el encargado de obtener información de 23 espías estadounidenses que estaban infiltrados en el programa espacial secreto alemán, que incluía a las bases de la Antártida. Dicho esto, el mismo Tompkins nos dice que solo un agente logró entrar en Alemania en 1939 y descubrió la existencia de diferentes grupos de investigación que se extendían hasta naciones ocupadas, y curiosamente, Alemania estaba produciendo naves con diferentes formas geométricas sin las características de un avión. Entonces el agente decidió saltarse a la CIA y se reunió con Forrestal, el secretario de la Marina, para informarle todo. Sin embargo, Forrestal le dijo que no debería decirle esa información a un oficial de la Marina como él, ya que previamente a Forrestal se le había informado que todo lo escrito en los libros de historia del mundo es erróneo. Así, Tompkins explica que todo esto fue iniciado por los reptiles de Draco hace 6000 años. Si bien poseen la tecnología para mezclarse entre los humanos, por lo general están en sus bases subterráneas en la Antártida, donde prácticamente construyeron ciudades con millones de ellos. En ese entonces, Forrestal reclutó a Rico Botta, un marino que ni siquiera era estadounidense pero que llegó a ser comandante, y fue seleccionado para dirigir a los agentes para regresar a Alemania y confirmar la información. Resulta que a Botta nunca se le dio la información errónea a la que todo el mundo está sometido por el sistema educativo, desde la física falsa hasta lo que realmente puede hacer un cuerpo humano. Tompkins señala que en el pasado llegó a San Diego, donde se reunió con Botta, un almirante, 3 capitanes y un grupo de científicos. Juntos armaron el paquete de operativo, revelando así la existencia de fotografías y manuales escritos con jeroglíficos extraterrestres. Fue así como comprendieron de dónde obtuvieron los alemanes su tecnología,
hecho esto, Tompkins cuenta que fue llevado a un laboratorio secreto que estaba diseñando una nave de vuelo nocturno sin alas ni cola, es decir, sus propias naves extraterrestres, las cuales fueron creadas como submarinos de ataque para la Armada estadounidense. Con esta tecnología, el complejo militar envió submarinos fuera de la atmósfera, extendiéndose por toda la galaxia. La financiación del momento permitió crear naves submarinas del tamaño de 1 kilómetro de largo, capaces de separarse en secciones. De esta forma, algunos módulos se programaron como laboratorios y, una vez que regresaban al puerto, podían reconfigurarse en un hospital o un carguero de tropas de larga distancia. Estos módulos utilizaban la energía nuclear como fuerza impulsora, luego pasaron a la generación eléctrica tipo torio, hasta la actualidad, que se basa en la generación eléctrica de punto cero. Tompkins agrega que esto sucedió en 1942, cuando los reptiles de Draco eligieron a Alemania para la misión de eliminar a todas las personas que Hitler no quería ni en su país ni en el mundo, y trasladar a la humanidad a fábricas de esclavos para desarrollar y construir las naves de batalla espacial Draco. Wilcock explica que mediante el tratado en 1939, los alemanes lograron construir una especie de turbina de mercurio rojo para trasladarse a sus asentamientos en la Luna y Marte. La Operación High de 1947, dirigida por el almirante Richard Byrd, que ante la prensa se trataba de una exploración científica, en realidad fue una misión que movilizó 33 barcos, 13 aviones y 5.000 hombres a la Antártida para destruir las bases alemanas. En julio de 1952 se produjo un avistamiento masivo sobre el Capitolio, pero aunque muchos creyeron que se trataba de un ovni, en realidad eran naves alemanas como una medida de fuerza para que Estados Unidos aceptara científicos nazis en su estructura de control del gobierno, lo cual sucedió con éxito después de la Segunda Guerra Mundial mediante la Operación Paperclip. En ese momento, Forrestal fue a Alemania para recorrer las instalaciones de investigación, y se cree que fue él quien suministró dicha información secreta a Kennedy. Al final de su carrera militar, Forrestal intentó revelar el fenómeno ovni y la tecnología asociada, pero un día de repente se quitó la vida. Willis explica que Kennedy estaba al tanto de las operaciones, pues cuando descubrió las actividades que el director Allen Dulles de la CIA estaba realizando, decidió despedirlo. Como Kennedy estaba investigando demasiado, Dulles estableció una directiva de asesinato que espió al presidente hasta que Kennedy presentó un documento de alto secreto al director de la CIA, quien investigaba el MJ-12, lo que provocó que el nuevo director fuera asesinado por la misma CIA y los extraterrestres. De esta forma, cuando más cerca se estuvo de la verdad fue en 1962, cuando Kennedy tenía planeado hacer ciertos anuncios y tomar medidas drásticas contra las sociedades secretas que dirigían el planeta, y fue por ello que la CIA decidió ejecutarlo. Desde entonces, dichas sociedades tomaron el control del gobierno abiertamente, ya que hasta el momento solo influían en las sombras. Así vemos que en el famoso discurso de Kennedy, este le dice al mundo que un pueblo libre debe oponerse a los juramentos y sociedades secretas, y que los peligros de ocultarlos superan su justificación. Él hará todo lo que esté en su poder para evitar la censura y los encubrimientos oficiales. Ahora hablemos de las sociedades secretas 322. Todo continúa con una entrevista al presidente George Bush, donde le preguntan por la sociedad Skull and Bones, pero Bush alega que es algo tan secreto que no tiene permitido hablar. Luego vemos que en una universidad, cuando un alumno le pregunta a su profesor John Kerry, quien fue compañero de Bush, sobre dicha sociedad secreta, inmediatamente es capturado por la policía. Un informe de la ABC sobre la Universidad de Yale muestra que su campus mantiene símbolos de sociedades secretas, y mediante una cámara oculta vemos que lograron captar un ritual de iniciación donde las personas besan una calavera y simulan asesinatos. Así, Wilcock explica que el mundo está lleno de cráneos alargados, como en Egipto con las representaciones de sus faraones como Akenatón, Nefertiti y su hija Maritatón. Se sabe que las pirámides se estaban construyendo cuando ellos estaban en el poder, y cuando Egipto fue conquistado por los romanos, estos descubrieron el tratado que tenía la realeza y el sacerdocio de cráneos alargados. Ante esto, Roma hizo su propio tratado para trasladarlos a la ciudad del Vaticano. El incendio de Alejandría fue una forma de destruir los documentos del censo, pero trasladaron al Vaticano todos los libros que incluían información previa a la llegada de los extraterrestres a la Tierra. Al mismo tiempo, resulta que en Mesoamérica también existen pirámides con representaciones de personas con cráneos alargados, y por suerte, dichos cráneos fueron desenterrados sin censura. Hoy se sabe que en vida, esos seres tenían un cerebro más grande. Incluso en el siglo XX, en Sudáfrica, se descubrieron los cráneos de Boskop, pertenecientes
pertenecientes a una tribu que en vida fue venerada. Dado que sus cerebros eran el doble de grandes que los nuestros, su inteligencia promedio era de 150, llegando incluso a 300 de coeficiente intelectual. Ocurrió lo mismo en Omsk, Siberia, donde los hombres que desenterraron los cráneos comenzaron a llorar al verlos y abandonaron sus trabajos. Otros ejemplos fueron el descubrimiento de los cráneos alargados de los conquistadores mongoles, y recientemente se ha encontrado que la nobleza de Europa, como en Francia, también tenía cráneos alargados. Wilcock señala que el Vaticano utiliza sombreros alargados para ocultar sus rasgos. Descubrió que en el siglo XIV el clan noble de este estaba relacionado con el Vaticano, y al observar la pintura de la princesa de este se evidencia el cráneo alargado. Al seguir su descendencia, se sabe que el rey Jorge I y la nobleza inglesa, noruega, sueca, española y danesa tenían los mismos cráneos. En 1988, la revista Time descubrió que 13 de los 40 presidentes tenían conexiones directas con la nobleza europea. En 2012, una estudiante descubrió gracias a los registros de internet que 42 de los presidentes de Estados Unidos eran descendientes del rey Juan I de Inglaterra, quien firmó la Carta Magna de la Constitución británica. Esto demuestra que las sociedades secretas tienen miembros en los mandos de poder de todo el mundo. Continúan y nos explican que algunas de estas élites están involucradas en el comercio de esclavos y en el trato con extraterrestres para crímenes organizados en la Tierra. Así vemos como Mike Ruppert, un exdirector de narcóticos de Los Ángeles, anunció al mundo que su agencia estuvo distribuyendo drogas en el país mediante las operaciones Amadeus, Pegasus y Watchtower. Este hombre asegura que la CIA intentó reclutarlo para proteger las operaciones. El científico David Adair menciona que dichas élites probablemente no envejecen y sus descendientes nacen con un cuerpo perfecto, superfuerza e inteligencia, mientras el resto del mundo muere por enfermedades y malformaciones. Y cuando uno de ellos muere por vejez o en un accidente público, las élites descargan sus conciencias en un clon exacto de ellos, para luego desaparecer del ojo público para siempre. Wilcock revela que si alguien logra ascender a niveles de alto rango, con el tiempo será invitado a participar en cosas como la pedofilia y el sacrificio humano. Negarse podría significar la muerte, y cualquier intento de revelar información sería contrarrestado con fotos y videos de esos miembros en actos ilegales. Donald Bernard explica que la mayoría de estas élites son seguidores de Lucifer, y lo sabe porque él tenía como clientes a varios de ellos, a quienes incluso acompañó a sus iglesias. Como ateo, él no creía en nada, así que solo se divertía viendo a las mujeres desnudas en las misas satánicas. Pero cuando fue invitado a un sacrificio humano de niños, Donald decidió alejarse de todos. Jonas explica que estas sociedades utilizan niños porque cuando atraviesan el estado de miedo y traumas, liberan una energía que puede ser captada por extraterrestres negativos como alimento. En el momento del trauma, las glándulas suprarrenales de los niños liberan adrenocromo, que funciona como una droga, y estos rituales se realizan desde hace miles de años en secreto. Wilcock asegura que los sucesos de corrupción, violación, pedofilia, tráfico de niños, sacrificio humano y canibalismo ocurren porque la élite los utiliza como sacramento religioso. La mayor prueba de su existencia es que ellos mismos se publicitan con símbolos en películas, videojuegos, series de televisión, videos musicales y ceremonias de premiación. Este capítulo termina mostrándonos el discurso del presidente Ronald Reagan en la ONU, donde asegura que la humanidad se uniría ante la amenaza extraterrestre, y por ello pregunta si acaso no existe ya dicha amenaza en la Tierra. Ahora hablemos de los programas. Corey Good, un superviviente, nos dice que Solar Warden fue activada y financiada en 1980 por el Departamento de Defensa a través de Reagan, y su objetivo era ser el guardián del sistema solar, evitando la intromisión de razas extraterrestres que secuestraban personas. Al mismo tiempo, en la Tierra se desarrolló un conglomerado corporativo interplanetario, ya que la humanidad consiguió fabricar tecnología tan avanzada que los mismos extraterrestres llegaban para comerciar. Además, Corey relata por experiencia propia que se elegían a niños de familias separadas o que estaban pasando por situaciones de maltrato para los programas MILAB de abducción militar, ya que estos niños manejan el estrés mejor que nadie. Como sus padres no les prestaban atención, los niños eran reclutados cuando iban a la escuela con la excusa de una excursión educativa. Así llegaban a la base de la Fuerza Aérea de Carswell, donde descendían a un búnker de la Guerra Fría, y de ahí a los tranvías subterráneos que eran capaces de viajar a 500 millas por hora a cualquier parte del país. En medio de esto, los niños recibían adiestramiento y eran
expuestos a la hipnosis para crear memorias falsas sobre un viaje corriente, para luego ser regresados a sus escuelas. Continúan y explican que el MK Ultra fue un programa realizado por la CIA en los años 50 y 60, basado en la terapia de electroshock mediante el uso de drogas que alteran la mente y la progresión hipnótica, todo con el fin de controlar y programar seres humanos. Así vemos una entrevista de Arizona Wilder, una superviviente del programa, quien asegura que, además de los métodos mencionados, se practicaban rituales. Por ejemplo, los miembros de la inteligencia naval estaban involucrados en el Orden del Templo del Este u Orden de los Templarios Orientales. Niara Isley, otra superviviente, relata que en su momento fue llevada al desierto de Nevada a un dispensario médico, donde permanecía en una habitación a oscuras y quienes estaban ahí no llevaban ningún rango que pudiera identificarlos. Pronto fue llevada a una sala médica donde un doctor inexpresivo le inyectó una sustancia en la vena yugular que viajó directamente al cerebro, dejándola en shock. Entonces fue trasladada a otra habitación con un espejo unidireccional, donde pudo sentir que su cuerpo se desvanecía. Ahora cree que tal vez esos médicos buscaban recrear una versión química de la ascensión espiritual. Corey explica que en el programa se suministran cócteles químicos para mejorar a los individuos, ya sea en fuerza o inteligencia. Entre otros aspectos, una vez adiestrados, la mayoría trabajaba en la Tierra y un pequeño porcentaje ingresaba en el programa espacial secreto. Max Spears menciona que fue reclutado a la edad de 5 años y enviado a misiones en Marte durante 25 años, hasta que decidieron regresarlo a la Tierra. Para ello, emplearon la tecnología de regresión para devolverle el cuerpo y la mente de 5 años, para que olvide su servicio militar. Todo se debe al trato que se realizó con los extraterrestres, pues hay un grupo de élite que se encuentra en una batalla en el espacio y el tiempo con otro grupo reptiliano. Para entender esto, Jonas explica que la Tierra está habitada por extraterrestres, tanto benévolos que buscan ayudar como negativos que se alimentan de nosotros. Estos últimos involucran a los grises, reptilianos y entidades arcónticas no físicas. Corey revela que debido a sus avances fue presentado con seres extraterrestres. A la edad de 17 años fue llevado a la Luna, donde luego de firmar documentos de confidencialidad, una nave lo llevó hasta un cráter donde se encuentra la base lunar. Mark McCandlish narra cómo uno de los testimonios de los supervivientes le reveló que una vez fue llevado con una nave al límite de la galaxia en 20 minutos, donde descubrió la existencia de al menos otros 8 planetas con su propio sistema solar como la Tierra y con vida humana. Corey menciona que al regresar a la Tierra, siguiendo las órdenes de una oficial, entró en una habitación para supervisar unas cápsulas misteriosas. Al hacerlo, descubrió un sistema de criogenización con cuerpos humanos desarrollados como si fueran mercancía. En ese momento, el gas de las cápsulas los dejó inconscientes. Al despertar, comprendió que parte del programa ocultaba un comercio de esclavos interplanetario a cambio de tecnología. Desde entonces, varios grupos de supervivientes del programa espacial se unieron con el fin de revelar la verdad al mundo y combatir las atrocidades que aún se realizan. Ahora hablemos del sistema esclavo de deuda. Mediante un archivo del 2001, un día antes del 9/11, el secretario de Defensa Donald Rumsfeld advierte que faltaban 2,3 billones de dólares en el Pentágono. En 2015, la cifra creció a 6,5 billones, lo que significa que ese dinero se destina a los programas secretos espaciales y subterráneos con tecnología fuera de la imaginación. Wilcock nos recuerda que China construyó más de 50 ciudades fantasmas capaces de albergar 64 millones de habitantes. Sin embargo, el costo de todas ellas solo fue de 2,5 billones de dólares. Resulta curioso saber que el dinero suministrado para rescatar a los bancos en 2008 fue de 60 billones, aunque solo se necesitaban 29 billones. Todo indica que esas desviaciones de fondos fueron y son utilizadas para construir civilizaciones enteras subterráneas. Desde la crisis se descubrió que los grandes bancos trabajan clandestinamente para crear falsas crisis financieras que solo los benefician a ellos. Además, resulta que el sistema de Reserva Federal controlaba su propia moneda, hasta que debido a las falsas crisis financieras que hicieron que los estadounidenses perdieran sus ahorros, provocó que las mismas personas impulsaran a los políticos a entregar la emisión de su moneda a una corporación de banqueros privados. Desde entonces, Estados Unidos ha estado atravesando una depresión económica prolongada y planificada por dichos banqueros. John DeSouza, un agente especial retirado del FBI, explica que existe una dinastía de banca central que controla la economía de las naciones del mundo para dominarlas. Se vio claramente después de 1947 en Roswell, cuando esa dinastía dio órdenes a todo el mundo de encubrir cualquier noticia sobre ovnis. A continuación vemos uno de los discursos del presidente Donald Trump, donde da la bienvenida al nuevo milenio asegurando que están listos para desentrañar los misterios del espacio, para liberar a la Tierra de las enfermedades y aprovechar las industrias y tecnologías del mañana.
Por otro lado, en cuanto a las tecnologías suprimidas, Corey relata que luego del discurso, Trump firmó una serie de memorándums secretos para lanzar nueva tecnología avanzada relacionada con el programa espacial. Trump era consciente pues su tío fue quien limpió la caja fuerte de Tesla luego de su muerte. Ahora se sabe que Trump creció junto a su tío escuchando las historias que éste le contaba sobre la energía gratuita. Dicho esto, Corey explica que además de la alianza del programa espacial secreto, existe una entre todos los países que han estado luchando contra la camarilla durante los últimos 50 años, también por grupos militares y de inteligencia separados del ejército de los Estados Unidos, pues buscan derrocar a la camarilla que se hizo con el poder del país desde 1963. Luego de que estos disidentes se acercaran a los generales para incitar un golpe de estado, los generales hicieron un último intento para expulsarlos legalmente, y fue así que llegó Donald Trump. Dicha alianza actualmente consiste en la mayoría del ejército estadounidense y la comunidad de inteligencia nacional. Actualmente se llevan a cabo investigaciones sobre miles de víctimas y supervivientes del mundo corrupto del crimen organizado. Sin embargo, debido a que son demasiados casos, las autoridades mantienen los archivos sellados, mientras los procesan a todos al mismo tiempo, para evitar que si se revela uno de los casos, el resto de los culpables huyan como ratas. El fenómeno QAnon apareció en octubre de 2017, cuando un grupo autodenominado QAnon comenzó a publicar en sitios anónimos como 4chan preguntas, cuestionamientos e información sobre la batalla en tiempo real de la alianza contra la camarilla. Según los informes, las nuevas revelaciones provocarían un impacto 1000 veces mayor que el Watergate. Como prueba, lo que hoy se sabe gracias a ellos es que varias de las figuras de los medios de comunicación dominantes están acusadas. Esto significa que el caso de Harvey Weinstein es solo el comienzo. Cuando fue capturado y contó lo que sabía manchando la imagen de otras figuras de Hollywood, no comprendía por qué era el único en ser aprisionado, cuando todo Hollywood era consciente y participaba de sus aberraciones. Como prueba de ello, se descubrió que el grupo de culto NXIVM, fundado por Keith Raniere y Allison Mack, estaba relacionado con el tráfico sexual infantil. De Souza menciona su preocupación al ver que, a pesar de todos los avances tecnológicos, seguimos conduciendo autos con tecnología de hace un siglo y con el mismo combustible fósil. Ahora sabe que todo es parte de un plan globalista en contra de la energía libre. Tesla descubrió la energía libre o de punto cero y cerca de su muerte estaba profundizando en la antigravedad. Debido a su edad y situación económica, se vio obligado a pasar sus conocimientos a su amigo Otis Tekar. Luego de la muerte de Tesla, Otis desarrolló lo que se llamaba OTC X1, en realidad una nave conducida por la conciencia de su piloto. Al parecer tuvo éxito al viajar a través del espacio y el tiempo con esa nave. Sin embargo, pronto, el complejo militar suprimiría su trabajo. Además, resulta que Thomas Edison recibió ayuda del gobierno para destruir a Tesla y sus patentes, para así reprimir la energía libre, solo al control de las élites. David Adair, el científico, revela que logró construir un motor que no requiere del uso del petróleo como combustible. Sin embargo, debido a que no desea ser objeto de ridiculeces y críticas, como todos los genios lo sufrieron en su momento, la información con los planos será revelada solo después de su muerte, para que todo el mundo tenga acceso. Comienza un movimiento. Corey señala que durante los contactos con los extraterrestres benévolos en los años 40, 50 y 60, estos le pidieron a la humanidad crecer espiritualmente y ampliar la conciencia para poder liberar la tecnología suprimida por los gobiernos. La doctora Michael Sala explica que las sociedades secretas han estado creando conflictos geopolíticos para evitar la unión de las personas, y por ello solo si la humanidad une sus conciencias podrá escapar de este mundo falso. Para terminar, Wilcock deja claro que este documental es la pastilla roja. Sabe que si más personas se unen en búsqueda de la verdad, la humanidad pronto se convertirá en una raza intergaláctica que disfrutará de la tan pronosticada Edad de Oro.